No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra Mateo capítulo 6, versículo 7. Vamos a hablar un poquito de la oración. En este tiempo, donde la gente quiere ser maestra de oración, donde cualquiera ora por ahí como se le ocurre, donde cualquier persona dice la manera. Mire, cualquiera en estos tiempos enseña a orar, aprende a orar como le guste. Pero una cosa es que usted aprenda a orar como le guste y otra cosa es que ore como Cristo mandó. Jesús, hoy van a leer en el Evangelio de Mateo 6, enseña a sus discípulos la manera de orar de los cristianos. Punto. Puede ser que hayan otros enseñando manera de orar. Por ejemplo, hay gente que enseña a orar con el yoga. Hay gente que enseña a orar cerrando los ojos, abriendo las manos, amén, aleluya. Hay gente que enseña a orar de cualquier manera, como oran los judíos. Fui a Israel en la mañana, en la tarde, a cualquier hora. ¿Cómo oran los musulmanes? Cada persona enseña a orar a su manera. Estaba en el aeropuerto una vez y estaban orando unas personas a su manera, diciendo no entendía el idioma. Pero que diferentes personas se enseñen a orar no significa que sea la manera de orar de Cristo. No significa que sea la manera de orar del Señor. Nosotros los cristianos debemos orar como el Señor enseñó. ¿Cómo enseñó Jesús? Con fórmulas. Cuando oren, repitan, digan. Por eso los cristianos oramos así. Eso lo vamos a compartir en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé la semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin ningún resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 33 vamos a responder todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Todos. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes se les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón
para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar hoy la palabra de Dios de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Vamos a buscar todos en la Biblia. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes van llegando en este momento. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar aquí. María Garza, Dios le bendiga. Ya eres miembro de este canal. Un saludo a todos los que son miembros, quienes nos ayudan y nos apoyan. Que el Señor les bendiga. Saludos a Claudia Pérez. Claudia, gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense, le bendiga. Muchísimas gracias. Saludamos por aquí a todos los que van llegando. Que el Señor le bendiga. Estamos en vivo y en directo. Saludamos a García, Padre, la comunión dulce, para los niños. Que Dios le bendiga. Gracias para darle a los niños la comunión dulce después de la misa. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Saludamos al carnalito. Saludamos por aquí a Angelina Hernández, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena y gracias por acompañarnos. Hoy la palabra de Dios dice que la manera de orar de los cristianos es distinta a la de los musulmanes, a la de los judíos, a la de muchas personas. Y yo quiero contarle a través de lo que yo he visto y de lo que yo he vivido, las formas en que la gente tiene de orar. Y todas no son las mismas, todas son distintas. Saludos a Carlos Escalante Pérez. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Una vez que Dios me dio la oportunidad de ir a Tierra Santa. Y fuimos a esa muralla grande que hay, donde en la parte de abajo descansan todavía las piedras, las bases de donde fue el templo de Dios, el templo de Israel, el templo tan grande que Jesucristo dijo no quedará piedra sobre piedra, y 70 años después lo destruyeron. Bueno, allá hay un muro pues, y a ese muro muchas personas lo llaman el muro de los lamentos, muchas personas. Y tuve la oportunidad de ir para allá, para ver cómo oran los judíos. ¿Ustedes saben cómo oran los judíos? Saludos a Luna. Dios le bendiga a Luna. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Los judíos, al frente de donde están las bases de lo que fue el templo, hay una pared grande. Y ellos están orando. Y la gente piensa que ellos están llorando. No, los judíos están orando. Y la manera de orar de los judíos tienen una biblioteca, se ponen, no recuerdo cómo se llama, algo que se ponen aquí en la cabeza, algo blanquito, negro, no recuerdo. Pero cuando uno va para allá tiene que colocarse, no recuerdo el nombre, ustedes lo buscarán. Agarran un libro donde está la ley, donde están los salmos, y se ponen a hacer este movimiento. Y van orando y van leyendo y parece que están llorando. Y hacen su oración danzando. Y hacen su oración bailando. Porque el rey David bailaba. Por allá, segunda de Samuel 6:23 creo que es, 6:20 por ahí. Mical, hija de Saúl, vio a David bailando y danzando,
Y entonces lo despreció en su corazón y se rió y se burló. Y dijo David, me haré más vil y más detestable a tus ojos, pero ante la presencia de Dios yo bailo. La manera en que los judíos oran es moviéndose, alabando a Dios, danzando. Después pasé por el lugar Ana María Martínez, gracias por su granito de arena. Julia, seguidora de Jesucristo, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga en todo momento. Fui donde estaba, creo que nos llevaron donde estaba la tumba del rey David, igual. La manera de orar de los judíos es esa, pero no es la manera de orar de los cristianos. Y cuando usted ve a una persona con un libro haciendo ese tipo de oración, usted sabe que es judío. Luego, por allá en uno de los aeropuertos donde estuve, veo que hay unas personas que se ponen a orar. Y se ponen a orar a Alá, musulmanes. Y su manera de orar es de rodillas y moviendo las manos y haciendo este movimiento. Ahí estaban orando. Y no les importaba que estuvieran nada. Era la hora y a la hora de orar, ellos hacían su oración. Y esa manera de orar es de los musulmanes. Y las respeto, porque son su manera de hablar con Dios, con la divinidad. Son su manera, son sus costumbres. Y esto para decirles ahorita que la manera de orar de los cristianos es distinta. No es igual a la de ellos. Porque Jesucristo marcó pauta y dijo, ustedes van a orar así. Padre nuestro. Esa es la manera de orar de los cristianos. A través de una fórmula de repetición. Y ya lo vamos a ver. Saludos a Gabriel Vázquez. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense. Saludos desde Houston. Muchas gracias. Y estaba en el aeropuerto y miraba cómo ellos oraban. No les importaba que estuviera nadie. Se colocaban sus cosas y hacían su oración. Luego, hay otra manera de orar que lo hacen, yo no sé quiénes son, esos que hacen un fulano llamado yoga. Que hacer yoga no es cristiano. El cristiano y el católico no debe orar con yoga. Porque esa oración viene por allá de la India, yo no sé de dónde. Y esa manera de orar, aunque relaje el cuerpo, no es una oración cristiana. Y a través de movimientos y a través del cuerpo que es flexible, llegan a la concentración y a la meditación y hacen oración. Y hay cristianos tan torpes y tan tontos que no saben que hacer el yoga no es cristiano y andan orándole a una divinidad que ni siquiera sabemos quién es. Y eso es una manera de orar. Y se respeta su manera de orar, pero ellos le oran a su Dios o a sus dioses, porque hay religiones que tienen un solo Dios, monoteístas, o hay religiones que tienen varios dioses, politeístas. Y son sus maneras de orar. Por allá en Colombia, hace un tiempo atrás, le estoy hablando de distintas maneras de orar. Y para llegar a la oración del cristiano, abrieron un culto o un templo o un yo no sé qué en honor de Satanás. Y tiene sus sacerdotes y tienen sus ministros y tienen cómo adorar a Satanás. ¿Cómo adorar a Satanás? Y la gente escandalizada. Esa es la manera de orarle a Satanás. Y la gente lo hace y lo vive así. Si usted va a Cuba, si usted viene a Venezuela, hoy día existe algo que se llama santería, palería. Esas personas que se visten de blanquito hasta las medias y hacen sus cultos satánicos. Agarran, y es lo que han hecho en Venezuela, en muchos lugares, para hacer una estatua, agarran y tiran ahí debajo un caballo, un perro, lo degollan con la sangre y ahí lo derraman. Van lo que hicieron con la tumba del libertador Simón Bolívar, la profanan, la sacan los huesos y con eso se agarra lo que se llama palería y tienen sus contras y sus cintas verdes con amarillo y es su manera de ofrecer culto a la santería, a la palería que va dirigida a Satanás. Es su manera de orar. Y bueno, es lo que quieren hacer ahorita en Venezuela, meter todas las creencias en un solo pote y hacer una universidad. ¿Qué vagabundería es esa? Esa es la manera de orar de los santeros, de los paleros. También existe la manera de orar de los que se llaman brujos, que agarran a través de hierbas
y agarran un poco de ramas y agarran el tabaco y empiezan a tabaquear y empiezan a ramear a la gente y empiezan a darle y que esto y que aquello y bajan a las potencias. Aquí en Venezuela van las potencias de la brujería y hacen un ritual satánico y brujero y lleno de puras cochinadas y puras porquerías. Y la gente anda creyéndole a ellos. Esa es la manera de orar de los brujos. Con tambores, caminan para un lado y otra es una parroquia donde a las 12 de la noche salían los brujos. Desde la casa del brujo mayor se iban con tambores y con velas y vestidos de negro, se iban al cementerio a hacer sus rituales de brujería. Y bajan a los muertos y invocan a yo no sé quién. Eso es una manera de orarle a Satanás. Y esa manera de orar es de los brujos. Pero no es la de Cristo, no es la del Señor. Guadalupe Peña, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Felicidades, Elizabeth Pérez López. Gracias por su granito de arena. Dios le bendiga. Un saludo a mi sobrina Daniela. Daniela, mi sobrina que a veces me ayuda aquí. Abro un paréntesis. Está el día de ayer. Estaba ofreciendo una misa, acción de gracias a Dios, porque se graduó de TSU en enfermería, algo así. Y hoy está de cumpleaños. Dios le bendiga a Daniela, que está viendo el en vivo. Ahora, hay otra manera de orar, que es la de los protestantes. ¿Cómo oran los protestantes? Con sus manos abiertas. ¿Cómo oran los protestantes? Con sus ojos cerrados. Y diciendo, alabaré, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Esa manera de orar es propia de los protestantes, pero no es la oración que Jesús enseñó. El cristiano, óiganme bien, el cristiano, el que cree en Jesucristo, debe orar no como los santeros, no como los babalaos, no como los musulmanes, no como los judíos, no como los que hacen yoga, no como los brujos, no como los protestantes. El cristiano debe tener su manera de orar, y la manera de orar hoy la vamos a aprender en este evangelio. De manera que cuando usted oiga a alguien decir esa oración, diga, ahí hay un cristiano, ahí hay un grupo de cristianos que aprendieron a orar como Jesucristo lo mandó. La manera de orar de Cristo no es abrir las manos y decir, Señor Jesús, te adoro, mi corazón te acepto, ven Señor Jesús, recíbeme. No, esa manera de protestante no es la de Cristo. Es la forma que ellos han enseñado, es la manera que ellos han metido, pero no es la de Cristo. La manera de orar no es agarrar un animal y deshuesarlo y tirarle la sangre a la gente, no. La manera de orar no es que voy a hacer meditación y yo no sé qué y voy a hacer yoga, no. La manera de orar no es agarrar y colocar una cosa en la cabeza y hacer lo que hacen los judíos, lo que hacen los musulmanes, no. La manera de orar del cristiano es distinta. Y a veces a nosotros nos hace falta identidad. Ellos se sienten bien complacidos con su manera de orar. Mire, un judío orando, vaya a Israel cuando vaya, los invito. A las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. Y así van haciendo un reloj de oración. Y usted está dormido en el hotel y por allá se escucha el ruido. Usted no sabe qué dicen, pero están los judíos orando. Es su manera de orar, se le respeta, pero no es la nuestra. Miren cómo oran los protestantes. Es su manera de orar, la respetamos, pero no la compartimos. ¿Cómo es posible que hoy día los católicos quieran orar como judíos, como musulmanes, otros por allá como santeros, como paleros, y andan haciendo diferentes tipos de oración? No. El cristiano debe identificarse. Es lo que se llama tener identidad. Y la identidad de cristianos es importante y no la podemos perder nunca. Nosotros no podemos perder nuestra identidad. Ahora, ¿cómo es la manera de orar de los cristianos? Vamos a meditarlo. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Pero yo quiero comenzar meditando San Mateo, capítulo 6, versículo 5, para que ustedes y yo aprendamos que Cristo no nos enseña a ser bullosos, que Cristo no nos enseña a andar viviendo o repitiendo o haciendo la oración de paganos,
Cristo nos enseña una manera de orar y con este evangelio la vamos a aprender y vamos a descubrir cuál es esa manera de orar para que usted tenga identidad de cristiano y para que usted parezca un católico y un cristiano, porque hay muchos católicos que por allá andan en yogaos y parecen más de por allá de esas religiones de hindú que no saben ni a quién le oran que menos católicos, o si no, mire cómo oran los chinitos, cómo le oran a Buda, es a su manera. Hay otras religiones que hasta comida y le ofrecen, y hay gente que anda imitando eso, y eso está mal. El cristiano debe orar como Cristo enseñó. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 6, versículos, vamos a leerlo desde el 5 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. El primer problema que tenemos de las personas cuando van a orar o a rezar son las imitaciones. Y entonces tenemos asambleas católicas que parecen más protestantes que católicas. Tenemos a católicos imitando a los budistas, a los hindúes, a los judíos, a los musulmanes. Tenemos católicos imitando a aquellos que están en cultos satánicos. Y aquí en Venezuela, y quiero repetirlo, aquí en Venezuela se ha ligado el catolicismo con la santería. Y los santeros van a la misa y buscan al padre que les haga la misa. Hacen vergüenzura más grande. José García, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. El otro día llegaron a la parroquia a decirme, padre, queremos que nos haga una misa. Bueno, vamos a hacer la misa. Cuando llegue a notar la gente, bueno, padre, pero queremos decirle que nosotros somos santeros. Pero nos invitaron a ir a la misa y tenemos que participar, porque en Venezuela eso está permitido. Le digo, no, señor, yo a misa de santero no le voy a hacer. Pero padre, no, va y busquen otro padre, no sé a quién buscaría. Y dice, bueno, no está bien. No se puede imitar, no se puede ligar. Tenga identidad cuando vaya a hacer oración. Si usted va a rezar con el Santo Rosario, dígame usted, ¿qué otra religión reza con el Santo Rosario? Eso no es tener identidad. Que usted agarre el Santo Rosario y diga, Ave María Purísima. ¿Quién le va a responder sin pecado original? Cosa diga, los que son católicos. Esa es nuestra identidad. Pero los protestantes nos atacan y nosotros perdemos la identidad. Decimos, ay sí, el rosario es una repetidera. No, es nuestra manera de orar y Jesús lo dijo en este evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 9. Cuando oren, repitan, digan esto. El problema más grande que tenemos nosotros es que cuando vamos a hacer oración, como nadie nos explica y como no sabemos, andamos perdidos y andamos imitando cualquier tipo de oración. Por ahí el otro día una señora me mandó una oración del Padre Nuestro, pero en otra versión. Y yo recibí y me decían, mire padre, qué manera más linda de orar el Padre Nuestro de otra manera. Y Padre Naturaleza, Padre Sol, no es la manera de orar. Deje de ser imitador, sea original. La Iglesia Católica es original y tiene su manera de orar. Y cuando usted agarra el Padre Nuestro y le pone otras palabras, inventa otras cosas y le llegan al teléfono, no hagas esas oraciones porque no son oraciones que enseña Cristo. Entonces Jesús lo primero que dice en el versículo 5 es, cuando ustedes oren, no sean imitadores de la gente. No anden haciendo lo que otros hacen. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Es que hoy rezo con los protestantes, con los evangélicos. Mañana rezo con los brujos. Pasado con los santeros, con los paleros. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Y así hay gente que reza de cualquier manera imitándonos. Jesús dice, la primera corrección que hay que hacerle es, cuando ustedes vayan a orar, digan, no imiten, no anden copiándose de otras culturas para orar. La Iglesia Católica tiene su enseñanza y su tradición. Si no, vaya a la catequesis, donde se enseña el Padre Nuestro, el Ave María, la salve a la Santísima Virgen María, donde se enseña el yo pecador, el yo confieso, el acto de contrición, donde tenemos oraciones propias de la Iglesia que no son imitaciones de nadie, las tenemos nosotros, las sacamos nosotros y nosotros las decimos y las transmitimos de hijos a nietos y es la manera de orar. Aprenda a rezar un santo rosario, no sea imitador de otras creencias. Aprenda a rociar el yo confieso.
Apréndase en las oraciones de la misa. Apréndase en las oraciones para ir a confesar. Eso significa tener identidad. Pero hay católicos con falta de identidad que en cualquier palo ahí se guindan y andan orando a su manera, y no es la manera de orar de Cristo y no la manera. Jesús dice que la debilidad que tenemos los católicos, los cristianos, es andar imitando y copiándonos de la gente que anda orando a su manera. No, señor. Eso no está bien. Cuando ustedes oren, no imiten a los que dan espectáculos. No anden imitando a la gente. Les gusta orar de pie en las sinagogas. Así hacían los fariseos, los maestros de la ley. Oraban de pie en las sinagogas. Claro, estaban en el templo. Claro, estaban en los sagrados. Llegaban los judíos y decían, pero si este está en el templo, mire cómo ora. Si este está en las cosas de Dios, mire, entonces esa oración es buena. No, no imiten. Que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, por todos lados, para que la gente los vea. Una debilidad que hay en la oración es que se ora a Dios, pero para que la gente se dé cuenta, para que la gente vea y note la oración. Y esa oración no es cristiana. Eso dice, no imiten eso. Que hacen, por ejemplo, los protestantes abren sus manos. Usted por lo menos va aquí en cualquier esquina, en cualquier lugar donde yo trabajo, La Esperanza, en cualquier esquina, en cualquier rincón, ahí están los protestantes orando. Y dicen, vamos a orar, y oran a su manera, pero no es la manera de orar de Cristo. Oran de la forma que quieren. Y Señor Jesús, y aleluya, amén, aleluya. Y pegan esos tremendos alaridos y gritos. Es su manera de orar, pero no es la que Cristo enseñó. Y esa manera de orar no andes imitándola. Por eso los católicos no deben estar metidos en los cultos protestantes. Y hoy día están agarrando las plazas. Están agarrando las plazas públicas al frente de las iglesias para hacer sus oraciones. Y si usted no sabe, sacerdote, qué hacer, haga lo que yo hice en el pueblo donde trabajé. Y llegaron los testigos y se adueñaron de la plaza. Y al frente tenía yo la iglesia. Y todas las mañanas y oraciones, y reparte atalaya y reparte. Pues me agarré y me pegué unas cornetas allá arriba en la torre más grande. Y desde allá empecé a predicarles todos los días. Y mientras ellos engañaban a la gente con los parlantes, yo les mandaba el evangelio. Y escuchen el evangelio parejo. No aguantaron, se fueron, se apartaron. Se tuvieron que ir de la plaza. Ahí están, en las esquinas de las plazas. ¿No han visto ustedes? El otro día venía saliendo del aeropuerto de Los Ángeles. Y estaban los testigos de Jehová predicando y estaban repartiendo revistas y cosas que ellos tienen y folletos. He estado en diferentes lugares y los protestantes ahí en las esquinas de la plaza, inclusive peleando con la policía, porque la policía le dice que apaguen eso y andan echándole insultos y yo no sé qué a la policía porque los están sacando de la esquina. ¿No están haciendo los protestantes eso? Dice Jesús, esas oraciones no se pongan a imitarlas, esa no es nuestra identidad, esa no es nuestra manera de ser, ¿no? Y otro lo dice por ahí, peores aún, andan en la iglesia católica y andan en los cultos protestantes allá metidos y pegando gritos y haciendo alaridos. No imiten a los paganos, no se pongan a imitar esa manera de orar que no es la que Dios recomienda. No se pongan. Y hay muchos católicos que parecen protestantes orando y pegan tremendos gritos y tremendos alaridos. Y usted dice, ¿pero qué está pasando aquí? No es nuestra manera de orar. Tengamos identidad. Con todo el respeto, pero hay católicos, movimientos apostolados que parecen más protestantes que católicos y sus oraciones son repite y grite y zaperojo y usted dice, ¿qué está pasando aquí? Tengan cuidado, debemos tener cuidado todos. Por eso la iglesia es madre y maestra y nos enseña a orar como Jesús nos enseñó. La oración, el otro día fui a un lugar donde es de la iglesia católica. Y un poco de jóvenes estaban orando. Venga para que vea, padre, la oración. Y me fui. Y había una corneta grandísima, de esas que hace bastante ruido. Y había una música. Y un poco de muchachos haciendo oración y pegando gritos. Yo salí asustado. Y esa es la manera. Y lo peor, orando siendo de la iglesia católica con música y alabanzas protestantes. ¡Qué vergüenza!
como si no hubiera música católica. Y yo me quedé sorprendido. Yo le dije al que me llevó, no señor, esa manera de orar no es correcta. Ay padre, pero es nuestra manera, nuestro carisma, lo respeta. Le digo, lo respeto pero no lo comparto, no es la manera de orar de Cristo. Esa imitación de los protestantes. Esos muchachos que están ahí en el grupo pronto serán protestantes. Lulue, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestra manera de orar. No debe ser imitación, debe ser original. ¿Por qué nos critican tanto a los católicos en la oración? Porque somos originales. Dígame usted, ¿quién más reza el rosario? Dígame. ¿Quién más hace la oración con el Santo Rosario? Que si es bíblico. Y en su momento, cuando toque el Evangelio, se lo voy a explicar. Más nadie. Y como somos auténticos y como somos originales, entonces vienen a los protestantes a tirarnos piedras. Oh, recen el rosario. El rosario no aparece en la Biblia. No recen repitiendo. Yo les voy a mostrar en la Biblia que sí se reza repitiendo ahorita. Oigan, pero yo les digo que ellos ya recibieron su premio. La gente los aplaude, la gente dice, mire, como oran, si hacen oración, náguara. Pero tú cuando reces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará. La manera de orar con sus ojos cerrados, pidiéndole a Dios, entrando en tu conciencia, en tu cuarto, cerrando la puerta y hablando con Dios. La manera de orar. Hay mucha gente, Orlando Meléndez, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Mucha gente que le gusta orar con sus manos abiertas, con sus ojos abiertos y viendo para todos lados, se distrae. Dice Jesús que la oración debe ser orada con los ojos cerrados. Estos días me daba risa, bueno, no le voy a decir quién fue, pero no me gusta que sepan, por allá, alguien que ganó, un presidente que ganó, y llevó un protestante para que le hiciera la oración. Y agarró el protestante y empezó a hacer su oración leída. Y leía aquí y hablaba. No, esa oración no le gusta a Dios. La oración que Dios nos invita a hacer es una oración de concentración. Existe lo que se llama oración comunitaria, que es la oración que hacen todos. Que todos deben leer un salmo, que todos deben leer un pasaje de las Escrituras, se llama oración comunitaria. Pero también existe la oración personal. Y cuando uno va a orar personalmente con Dios, abre sus manos, cierra sus ojos y eleva su oración a Dios. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te va a recompensar, te va a oír. Dios oye esa oración, que es oración personal. Y no es escandalosa y no es bullosa. Miren la manera en cómo se hace. Miren, versículo 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras harán que se les oigan. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes lo pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y hay otros que son bien escandalosos y le lanzan un bombardeo de palabras y palabras. Y Jesús dice, deje de estar haciendo esa oración. Padre, pero es que esa es la oración que a mí me gusta, palabras, hablar. Se supone que en la oración usted habla con Dios y Dios le habla. Pues deje que Dios le hable. Deje que Dios le hable. Deje usted escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Y entonces Jesús dice, no imitan a los paganos que le lanzan una letanía. Acabarán los paganos y letanías y letanías y letanías y palabras y le atacaban con un bombardeo de palabras. Jesús dice, no, esa oración no sirve. Esa oración se llama bombardeo de palabras. Así no se hace oración. Y mire el versículo 9 que viene. Católicos, cristianos, nosotros tenemos identidad. Nosotros somos auténticos. Nosotros somos originales. Y por ser auténticos, originales y tener identidad, y no nos identificamos con ningún otro, el maestro de la oración, Jesucristo, nos enseña cómo debemos orar los cristianos, cómo debemos orar los católicos.
Y usted debe evaluar su oración. Y si no es como Cristo la enseñó, entonces usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración del yoga, déjeme decirle que usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda en los cultos protestantes y escuchando alabanza protestante y haciendo oración con los protestantes, déjeme decirle que usted no es ningún católico. Si usted es católico y anda yendo a las oraciones de los brujos y a esos despojos y a esos rituales que hacen, déjeme decirle que usted no es católico. Si usted es católico y anda con los santeros y con los paleros allá que lo rocíen con sangre y viendo sangre animal, déjeme decirle que no es católico. Si usted es católico y anda orándole a Buda, no es católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración de los judíos, no es católico. Si usted es católico y anda haciendo la oración de los musulmanes, pues no es católico. Si usted es católico, tenga identidad. El problema de los católicos es que no tienen identidad. Y la identidad del católico la da Mateo 6:9 del cristiano. Cuando ustedes oren, digan, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que Jesús nos enseñó a los creyentes es una oración de repetir. La oración que Jesús nos enseñó a los católicos es repetitiva. Que venga un protestante a decir, ustedes los católicos andan repitiendo como el loro. No, nosotros los católicos no. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice que cuando ustedes oren, oren así. Y nos enseñó a repetir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa oración es la de Cristo, es la que Cristo enseñó, es la que Cristo nos dio y no es una oración parecida a ninguna. Por eso, por ejemplo, los católicos hacemos el rosario y es repetido. Decimos Padre Nuestro y decimos Ave María, y el Ave María y el Padre Nuestro. Porque así nos enseñó Dios, pues. Porque así nos enseñó el Maestro. Que no la critiquen, que hablen, que digan lo que quieran. Usted no le presta atención. Usted haga su oración tranquilo. La enseñó el Maestro. Y si Cristo la enseñó, ¿cuál es el problema? Allá que se peleen con Cristo. Mélida Quiroz, felicitaciones a Nairobis. Que Dios le bendiga a Nairobis, que Dios le acompañe. Un abrazo en la distancia. Gracias por escucharnos. Miren, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, Jesucristo dijo algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo número 30. El Salmo número 30. Y no es el 30, es el 31. En el versículo 6, una de las palabras de Jesucristo era la oración que hacía. Eso que Jesús decía, hablaba en la cruz, era oración. Y era la oración que él había aprendido. ¿Y cómo era? Orar con los salmos. Y por eso el Salmo 31, versículo 6 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que fue lo mismo que llegó a decir Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué salmo estaba diciendo? El Salmo 31:6 que está escrito. Jesús estaba entregando su espíritu a Dios para que no lo abandonara, no se sintiera solo. Oiga, esa oración era la que Jesús hacía, era la que Jesús repetía y era la que Jesús nos enseñó. Que lo criticaron, que dijeron, pues sí, pero Jesús no abrió la mano y dijo, Señor, Padre omnipotente, yo te recibo en mi corazón, Señor. No, la oración que Jesús hizo fue repetitiva. La otra palabra, el Salmo número 22. Jesús llegó a decir en el Salmo 22, oigan, 22, Salmo 22, versículo 2, llega a decir Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso que Jesús dijo antes de morir, que son 7 palabras que ustedes y yo recordamos, está en el Salmo 22. Y esa oración no la dijo de memoria porque a él se le ocurrió. Esa oración la dijo sacada de los salmos porque de esa manera oraban los judíos con los salmos. Y Jesús dijo, cuando oren digan Padre Nuestro. Nos enseñó a rezar con fórmulas. Es más, cuando Jesús antes de llegar a ser crucificado en la cruz,
Dice en Mateo capítulo, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 44, que Jesús oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Si el maestro de la oración nos enseñó a nosotros a orar repitiendo las mismas palabras, entonces nosotros los católicos, que somos bien obedientes, oramos a Dios repitiendo también las mismas palabras y no hacemos mal. Que nos van a criticar, que nos van a decir cualquier cosa, que ya llegaron los protestantes allá a pamplinar. Bienvenidos, abran la Biblia y estudienla. Mateo 26, 44 dice: Jesús abrió sus manos y dijo: Padre, yo te alabo con todo el corazón, te acepto, Señor. No, dice la Biblia. Repitió por tercera vez las mismas palabras. En español, el maestro de la oración nos enseña que orar repitiendo no es un delito, no está mal, es una identidad, es una manera de manifestarse, de reflejar quiénes somos. El cristiano, el discípulo de Cristo, ora repitiendo. Lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 44. Esto para los protestantes que dicen: los católicos repiten como el loro, los católicos andan repitiendo. Un momentico, Mateo 26, 44 dice que el primero en orar repitiendo y repitiendo se llama Cristo. Y si Cristo oró así, nosotros hacemos caso al maestro, no a los falsos pastores protestantes. Óigalo, los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por tercera vez el Maestro Jesucristo, nuestro Señor, hizo la oración y estaba repitiendo. Y es la manera que nos enseñó a nosotros a orar. ¿Y cuál es el problema? En Mateo 6:9 dice: cuando oren, repitan, digan: Padre nuestro. Eso se llama tener identidad. No anden imitando a los paganos. Dice el versículo 5 de San Mateo 6. No anden imitando a los paganos que hacen su oración así. Ustedes, que son mis discípulos, trabajen de esta manera, oren de esta manera. Repitan: Padre nuestro que estás en el cielo. El maestro de oración repetía, oraba repitiendo, y nosotros que somos sus discípulos lo hacemos. No lo hacemos como los musulmanes, ni como los judíos, ni como los protestantes, ni como los brujos, ni como los santeros, ni como los hechiceros, como Jesús nos le enseñó. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Una vez, Pablo, llegaron los protestantes. Bienvenidos, no les presten atención, ignórenlos. Pablo estaba orando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo desde el versículo 25. Vamos a buscarlo. Hechos 16, 25. Un ejemplo de oración como lo hizo Pablo y Silas. Y usted va a ver que la oración de Pablo y Silas no fue una oración donde Pablo abrió las manos y Silas dijo: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, Señor Jesús. No. La oración de Pablo y Silas fue como Jesús la enseñó, repitiendo. Y Pablo y Silas cantaban, y un canto es repetido, himnos que ya estaban escritos, himnos. Por ejemplo, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Gloria al bravo pueblo, un himno. Y todos los venezolanos lo sabemos, eso es un himno, algo que representa una nación, algo que representa. Y de esa manera cantaban Pablo y Silas himnos. Y esos himnos no era que ellos se los inventaron, no es que a ellos se les ocurrió y el Espíritu Santo le iluminó: mire, Pablo, diga esto. No, Señor. Repetían. La oración de Pablo y Silas fue como Cristo le enseñó, repitiendo. Ya lo van a ver. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 16, versículo 25. Ya vamos a terminar, escuchen. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los estaban escuchando. Los apóstoles, los discípulos, Pablo, los seguidores de Jesús, Pablo y Silas estaban cantando himnos, oraciones repetidas y escritas que se sabían al Señor. Y los otros presos estaban oyéndolo. No se las sabían, no las repetían, no eran cristianos, eran de otra religión, se quedaban callados. Pero Pablo y Silas estaban, y miren, de repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, porque estamos todos aquí. La oración de Pablo y de Silas fue una oración repitiendo himnos, orando con himnos, que hizo que las cárceles se abrieran y ellos pudieran salir de ese lugar, pudieran salir de ese sitio, porque el maestro de la oración en Mateo 26:44 enseñó a orar repitiendo. Cristo repitió por tercera vez, porque cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, dijo el Salmo 22 y dijo el Salmo 31, versículo 6, porque cuando Cristo en San Mateo capítulo 6, versículo 9, quiere enseñar a sus discípulos a orar, no le dicen pónganse a hablar y pónganse a hacer letanía como los paganos. No imiten, no sean imitadores, aprendan a orar. Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, ustedes que son mis discípulos, van a identificarse con este modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y por eso en el Santo Rosario usted escucha el Padre Nuestro. Y por eso cuando comienza una reunión de católicos se reza el Padre Nuestro cuando termina. Y por eso dentro de la Santa Eucaristía, que es el culto agradable a Dios, el mejor culto ofrecido al Señor, donde se entrega el cuerpo y la sangre de Cristo después del sacrificio eucarístico, dice el sacerdote: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y esa oración del Padre Nuestro que la hacemos en la Eucaristía es repetitiva, porque tenemos identidad, porque el maestro de la oración nos lo enseñó y no nos da vergüenza y no nos da pena, y la hacemos a cada rato y cerramos nuestros ojos y abrimos nuestras manos y elevamos nuestra oración a Dios, porque Cristo nos la enseñó, así lo dijo, así lo creo, y el que tenga oído para oír, que oiga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hasta mañana.